Prepárense porque hoy en La Bandera les traemos la confesión directa, el lamento desesperado que sale de las mismísimas entrañas de la Moncloa. Sí, el búnker del sátrapa Pedro Sánchez está temblando, y sus más fieles lacayos ya no pueden ocultar el pánico que les corroe ante la imparable avalancha de corrupción que amenaza con sepultarlos. Porque la inquietud, el miedo cerval, se ha instalado en la Moncloa desde que nuestra valiente Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, señalara al exsecretario de Organización del PSOE, el siniestro Santos Cerdán, como el jefe de una presunta trama de comisiones ilegales vinculada a adjudicaciones de obra pública. El número 3 del partido, el fontanero mayor del reino, en el epicentro de la podredumbre. Y a medida que pasan los días, españoles, el temor a nuevas y escandalosas revelaciones sigue creciendo dentro del círculo de confianza del presidente del gobierno. Ya no pueden disimular, están aterrados. Escuchen bien esta confesión, porque es oro puro, la prueba definitiva de su desesperación. Van a salir más cosas seguro. Es una debilidad con la que tenemos que aprender a convivir. Reconocen ya abiertamente en el equipo de Pedro Sánchez, según detalla El Mundo. Van a salir más cosas seguro. Lo admiten ellos mismos. Saben que la UCO tiene material para enterrarlos en vida. Saben que la alcantarilla de la corrupción socialista no tiene fondo. Tras el paripé del respaldo unánime de la Ejecutiva Federal del PSOE, ese aquelarre de cómplices y estómagos agradecidos, el presidente ha conseguido, de momento, esquivar un adelanto electoral. Pero el descontrol sobre la agenda mediática es absoluto. Ya no pueden tapar el sol con un dedo. En el Ejecutivo admiten, con la boca pequeña pero con el miedo reflejado en sus ojos. Es una tortura, sí. Pero, si cederíamos a la estrategia para acabar con un gobierno legítimo. Los 2 años de legislatura que quedan tienen muchísimo valor. Una tortura, esa es la palabra que utilizan para describir su situación. La tortura de saber que cada día puede estallar una nueva bomba informativa, un nuevo escándalo, una nueva prueba de su corrupción. Pero fíjense en la excusa barata que utilizan para no dimitir, para aferrarse al poder como lapas. Si cederíamos a la estrategia para acabar con un gobierno legítimo. Gobierno legítimo, dicen los caraduras. Un gobierno sostenido por golpistas, por proetarras, y ahora acorralado por la corrupción más nauseabunda. ¿Legítimo? Es un insulto a la inteligencia de los españoles. Y para añadir más tensión al ambiente, la intervención del portavoz de RC, el ínclito Gabriel Rufián, ese que sostiene al sátrapa a cambio de impunidad y privilegios, ha añadido más leña al fuego. El dirigente separatista exigió a Sánchez que jure que el caso Cerdán no es la Gürtel del PSOE, y criticó la posibilidad de tener que elegir entre corruptos cutres y corruptos premium. Hasta sus socios les mean encima. Desde Moncloa consideran que estas palabras son insultantes. Qué piel tan fina tienen para unas cosas y qué poca vergüenza para otras. Aunque mantienen, en un alarde de optimismo delirante, que Rufián sabe que no va a salir un P. Sánchez, en referencia al famoso M. Rajoy de la contabilidad en B del PP. Ya veremos, señores del PSOE, ya veremos quién acaba saliendo. En el gobierno también admiten entre dientes que fue un error que el presidente replicara diciendo que no se debe hacer de la anécdota una categoría cuando le preguntaron por el caso Cerdán. Anécdota. Llaman anécdota a que su número 3 esté presuntamente implicado en una trama de comisiones ilegales. Aunque ahora aseguran que Sánchez no pretendía restar importancia al caso, sino marcar distancia entre actuaciones individuales y un patrón sistémico de corrupción. Pura palabrería para intentar salvar los muebles. Mientras tanto, los socios de investidura, esos que mantienen a Sánchez en el poder a cambio de vender España a trozos, exhiben su malestar. Podemos y el BNG se ausentaron de la ronda de contactos convocada por Sánchez. ERC, PNV y Coalición Canaria sí acudieron, pero exigieron mantener las reuniones sin cobertura gráfica. ¿No quieren que les vean retratados junto a un apestado? Las declaraciones de las últimas horas han sido duras y reflejan el desgaste de la mayoría parlamentaria. El barco se hunde y las ratas empiezan a buscar salidas. Pese a todo, en Moncloa intentan rebajar el tono, aparentar tranquilidad, vender normalidad. Lo importante son las votaciones. Recalcan fuentes del Ejecutivo, confiando en que la tensión se diluya cuando llegue el momento decisivo en el Congreso. Vamos a ser comprensivos con ellos. Están igual de fastidiados que nosotros. Necesitan desmarcarse por estrategia electoral. Añaden, con un cinismo que revuelve el estómago. Comprensivos con quienes les desprecian y les utilizan. Patético. En paralelo, en el gobierno subrayan, como un mantra desesperado, que en los cientos de horas de audios grabados por Koldo García y desencriptados por la UCO,
No ha salido el presidente en ningún lado. Y mantienen que desconocían los movimientos de su hasta ahora fontanero político, Santos Cerdán, aunque admiten, con la boca pequeña, que puede que alguna información hubiera llegado, pero justifican su falta de reacción por ser, aseguran, víctimas de muchos bulos. Pobrecitos, siempre víctimas, nunca responsables. El escándalo, españoles, sigue avanzando. Y la figura de Pedro Sánchez, por el momento, permanece fuera de la investigación directa. Pero el reconocimiento interno de que el goteo de corrupción continuará refleja la gravedad del terremoto político que sacude al PSOE. Saben que esto no ha hecho más que empezar. Saben que la UCO tiene más información. Y saben que lo peor está por llegar. ¿Y qué significa esto para España, compatriotas? Significa que estamos en manos de un gobierno aterrorizado, paralizado por el miedo a nuevas revelaciones, obsesionado únicamente con tapar sus vergüenzas y con mantenerse en el poder a cualquier precio. Un gobierno que no gobierna, que solo resiste. Un gobierno que es una auténtica tortura para los españoles de bien. Pero que sepan que su agonía no será eterna. Porque la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre acaba saliendo a la luz. Y porque aquí, en la bandera, seguiremos vigilantes, denunciando cada uno de sus escándalos hasta que caiga el último de ellos. Pero la podredumbre, españoles, la podredumbre que apesta en el Partido Socialista, es tan profunda, tan extensa, que no solo se dedican a atacar a la UCO o a minimizar sus propios escándalos. No, también intentan comprar el silencio de los suyos, de aquellos que pueden tirar de la manta y hacer que todo el chiringuito se venga abajo. Atención a esta nueva revelación que demuestra la catadura moral de Santos Cerdán, ese ex número 3 del PSOE, ese fontanero mayor del reino que ahora está hasta el cuello en la trama de las comisiones ilegales. Resulta que este individuo no escatimó en propuestas para lograr que José Luis Ábalos, su antiguo camarada y ahora apestado, abandonase el Congreso en silencio y no comprometiera ni al partido, ni por supuesto al sátrapa Pedro Sánchez. Sí, han oído bien. Intentaron comprar el silencio de Ábalos. ¿Y qué le ofrecieron a cambio de su sumisión y de que no cantara la traviata? Pues además de ofrecerle un puesto en una consultora vinculada al PSOE, el típico enchufe para los amigos caídos en desgracia y el pago de sus abogados. ¿Con dinero de quién?, nos preguntamos. Cerdán le prometió a Ábalos participar en 3 tertulias televisivas, a propuesta del PSOE, y escribir artículos de opinión remunerados en un nuevo think tank, la Fundación Avanza, creada, qué casualidad, en julio. Tertulias y articulitos pagados para mantener calladito a Ábalos. Así funciona la mafia socialista. ¿Y cuál era el objetivo de esta generosidad tan repentina? Pues evitar que Ábalos torpedeara al partido tras estallar el caso Koldo. Recordemos que el 21 de febrero de 2024, la Guardia Civil detuvo a Koldo García, la mano derecha de Ábalos, y también de Cerdán. ¡Qué tropa! Lo que desencadenó oficialmente la investigación. Solo 3 días después, el 24 de febrero, Santos Cerdán acudió al domicilio de Ábalos, en Rivas Vaciamadrid, para convencerle de que no abandonara el PSOE ni se pasara al grupo mixto. Una visita para intentar tapar la mierda, para que el escándalo no salpicara más arriba, y aquella conversación, mantenida en presencia de un tercero, fue grabada íntegramente, y ahora está saliendo a la luz. Según el contenido de esa grabación, al que ha tenido acceso el mundo, Cerdán habló en nombre del partido, subrayando que ya está hablado y confirmado en el PSOE. Reconoció la dificultad del encargo recibido. El partido me ha encargado la misión más dura como secretario de organización, que es pedir que dejes el acta. Ábalos le pidió que concretara la oferta, y cuándo iba a reunirse todo con Sánchez, pero no quedó convencido. Ni las tertulias ni los artículos ofrecidos le garantizaban la estabilidad que él buscaba. Cerdán, desesperado, insistió incluso a través de WhatsApp, reiterándole que el PSOE se haría cargo de todos los gastos legales. Y el entonces secretario de organización apeló a su relación personal, en un alarde de cinismo supremo. Y yo como amigo te ayudaré en lo que pueda. Amigo. Vaya concepto de la amistad tienen estos socialistas, que solo se acuerdan de ella cuando necesitan tapar sus vergüenzas. En ese momento, la investigación judicial solo señalaba a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, aunque Cerdán ya daba por hecho que Ábalos acabaría salpicado, y como se ha sabido después por los audios de la UCO, Cerdán era conocedor de los movimientos de la trama e incluso asumía, desde 2022, que Koldo sería finalmente imputado. Lo sabían todo y no hicieron nada, salvo intentar protegerse. Finalmente, Ábalos, quizás oliéndose la tostada o considerando que la oferta era una miseria, rechazó la propuesta. Argumentó que renunciar al escaño le dejaría sin defensa, y el martes siguiente anunció su paso al grupo mixto para, según él,
defender su honorabilidad. Pero Cerdán continuó durante meses, intentando reconducir la situación, intentando comprar su silencio. Aunque su relación se enfrió, ambos volvieron a intercambiar mensajes hasta romper casi definitivamente en agosto, coincidiendo con la auditoría del ministro de Transportes, Óscar Puente, que vinculaba a Ábalos con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. «Si pensáis que con esto voy a dejar el escaño, lo lleváis claro», respondió Ábalos en uno de sus últimos mensajes, mientras Cerdán, el fontanero mayor, intentaba restar gravedad al asunto con un cinismo que hiela la sangre. «¿Cómo puedes pensar que es un mecanismo de coacción?» «Coacción», dice el caradura, después de ofrecerle un retiro dorado a cambio de su silencio. ¿Ven la mafia, españoles? ¿Ven cómo operan estos individuos? Intentan comprar silencios, ofrecen prebendas, utilizan el dinero público para tapar sus escándalos. Y cuando no les funciona, recurren a la coacción y al desprestigio. Son una auténtica organización criminal que ha secuestrado el Partido Socialista y que está utilizando las instituciones del Estado para sus fines más oscuros. Y mientras Santos Cerdán intentaba comprar el silencio de Ábalos, el propio Cerdán está ahora en el punto de mira de la UCO por el presunto cobro de comisiones. La corrupción devorándose a sí misma, las cloacas del PSOE reventando por todas partes, y el sátrapa Pedro Sánchez, en su búnker de la Moncloa, aterrado, viendo cómo su magia se acaba, cómo su núcleo duro duda, cómo sus fontaneros son cazados con las manos en la masa, y cómo sus antiguos hombres de confianza amenazan con tirar de la manta. Esto no es un gobierno, españoles, es una película de gángsters. Una película de terror que estamos pagando todos los españoles con nuestra libertad, nuestra prosperidad y nuestra dignidad. Pero que no se equivoquen, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y aquí, en La Bandera, seguiremos denunciando cada una de sus fechorías hasta que caiga el último de ellos. Porque España no merece esta tortura.